Bueno, muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO, y también le enviamos un saludo a la Asociación de Profesionales del Counseling en Nigeria, igual que a Max Cefoto, quien nos acompañará en la sesión de cierre del 1 de abril en este encuentro con colegas de otras regiones. Agradecemos la participación en este conversatorio de Ana Marcela Méndez y Silvia Carmona, de Ana Marcela Méndez de Colombia y Silvia Carmona, quienes nos hemos reunido a la hora del tinto. Entonces, Diana está pidiendo la palabra, está un poco afectada la voz, pero vamos a escucharle o leerle. Bueno, Diana va a ir haciendo durante la presentación algunos comentarios, al igual que Silvia Carmona. En esta sesión, específicamente en esta hora del tinto, nos proponemos presentar los avances del modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida, que técnicamente empezamos a escribir desde el 2017 a partir del Foro Latinoamericano o Congreso de Orientación que desarrollamos en Buenos Aires, Argentina, con la colaboración, más bien la participación muy activa de Silvia Gabriela Vázquez, de la UDEM, que nos ofreció este espacio de discusión, donde nos encontramos con profesionales de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, de Venezuela, de Colombia, creo que eran los representantes principales, de Estados Unidos, obviamente, también en este evento. Entonces, a partir de ese momento empezamos a construir nuestro propio modelo latinoamericano. Para eso voy a compartirles una presentación que hemos diseñado, que está todavía en proceso de revisión, de lo que hemos llamado el modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Este título total no estaba construido en ese momento y se ha venido incrementando, se ha venido revisando progresivamente. Bien, referenciamos documentos importantes, importantísimos para la construcción de este modelo, que está resumido en el artículo reciente de la revista número 7 de Orientación, escrito por el maestro José Nava Ortiz de México, hacia un modelo latinoamericano. Esto es una referencia necesaria porque reconocemos, y lo hemos reconocido varias veces, este modelo latinoamericano tiene una correlación directa con el modelo de orientación en México. Es decir, México venía trabajando años anteriores, mucho antes, en el 93, hizo en 1993 hizo una publicación que se conoció como el documento base. Ese documento base no lo conocimos en Latinoamérica, no lo conocíamos en Colombia hasta el año 2000, creo que 5, y posteriormente, cuando se realizó el Congreso de Orientación en México, más o menos en el 2018-19, tuvimos una referencia directa. Y empezamos a encontrar muchas correlaciones entre lo que ese modelo mexicano planteaba, básicamente las tres funciones: la función psicológica, la función pedagógica y la función social de la orientación. Entonces creo que eso es importante. Quienes quieran conocer en detalle este planteamiento de hacia un modelo latinoamericano, también se referencian muchos otros modelos que han existido en Latinoamérica, creados por latinoamericanos, con influencias de la psicología, con influencias de la pedagogía, con diferentes influencias. Por lo tanto, hablamos en este momento de un modelo latinoamericano, no el modelo latinoamericano, ni queremos desconocer todos los modelos previos que han existido y que existen, de hecho, actualmente en la orientación en Latinoamérica. En la diapositiva de fondo ustedes ven el mapa de Sudamérica de sur a norte, no de norte a sur como históricamente lo hemos conocido en la geografía, y ese es un aporte de la Red de Orientadores del Uruguay, específicamente de Miguel Carvajal, quien nos permitió esta imagen para representar que este modelo busca hacer una mirada desde el sur, una mirada desde el sur hacia el oriental. No la única mirada, ni busca tampoco desconocer la mirada eurocéntrica, ni la mirada norteamericana fundadora de la orientación,
a principios del siglo XX con Parsons, sino una mirada que nos permite construir nuestro propio modelo. Creo que lo hemos dicho también en otras ocasiones, hemos heredado un modelo construido, un vestido construido a las medidas europeas, a las medidas norteamericanas, pero estamos ya en el momento de construir nuestro propio modelo, nuestro propio vestido, más ajustado a las condiciones que nosotros conocemos en Latinoamérica. Es por eso que nos hemos dado a la tarea en Relapro, el Grupo de Investigación y Desarrollo Humano, al cual pertenece Ana Marcela, con otras colegas, con Elsa Tobar, con Mónica Valencia y otros colegas, a dar la discusión acerca de los modelos macrosociales del desarrollo humano. O sea, consideramos que ese es un marco de referencia fundamental. Si hablamos de lo latinoamericano, en este modelo no nos referimos específicamente a que sea basado en autores latinoamericanos exclusivamente. Se refiere más a que tomemos las condiciones latinoamericanas, las condiciones macrosociales latinoamericanas. Por lo tanto, autores no latinoamericanos también pueden tener cabida en este modelo en la medida que los consideremos pertinentes. Entonces, un modelo latinoamericano construido desde la perspectiva de Latinoamérica, pero que no excluye otras visiones y otros aportes. Bien, en este trabajo inicial o paralelo, complementario que hemos venido haciendo, hemos venido estudiando los modelos de desarrollo humano, los macromodelos de desarrollo humanos que todos conocemos, los modelos capitalistas, los modelos socialistas y nos hemos centrado en los modelos comunitarios tradicionales. De eso conocemos dos grandes modelos. El modelo Abya Yala o el Buen Vivir, que lo han presentado en diferentes ocasiones, en diferentes documentos, las colegas Elsa Tobar y Mónica Valencia de Venezuela, Elsa Tobar de Colombia, y el modelo Ubuntu, modelo cultural panafricano que lo ha presentado Maxe Foto de Sudáfrica. Entonces consideramos que para hacer la orientación, para construir un modelo de orientación, definitivamente tenemos que tener en cuenta estos modelos macrosociales del desarrollo humano y encontramos pues el consenso popular y el consenso común es que ni los modelos capitalistas ni los modelos socialistas cumplen con las expectativas de un desarrollo realmente a escala humana. Por eso este modelo está basado en la teoría del desarrollo a escala humana del chileno, el economista chileno Manfred Mann, muerto, fallecido recientemente, el año pasado, en Chile. Bien, estas son dos grandes referencias, el modelo Abya Yala del Buen Vivir y el modelo Ubuntu que retomamos como bases para este modelo latinoamericano en cuanto a lo comunitario. Bien, surge la necesidad de hacer también un análisis más específico de lo que sucede en Latinoamérica en lo macrosocial. Hemos venido identificando cuatro grandes factores. El factor de la deuda externa, que afecta de manera diferencial a todos nuestros países en Latinoamérica, la corrupción político-administrativa, ya que no es extraño encontrar en las noticias cotidianamente temas de corrupción política desde los presidentes hacia abajo, investigados, encarcelados, cuestionados, enjuiciados por todo el manejo político-administrativo nacional. Encontramos también el tema de la impunidad, retomamos el tema de la impunidad como un factor macrosocial porque se repite de manera reiterativa el tema de que los ladrones de cuello blanco, los que roban los grandes capitales, los que roban las grandes sumas, pues en algunos casos quedan impunes o se les castiga simplemente por cárcel en una época de pandemia, lo cual no viene siendo ningún castigo finalmente. A esto se suma la mala administración. Lo que nos queda de pagar la deuda externa, lo que nos queda de lo que se roba la corrupción política administrativa, en medio de la impunidad, pues queda sometido a la mala administración de los recursos y lo vemos de manera evidente ahorita en esta situación de pandemia, en donde hay países a la cabeza del tema de la vacunación y otros países a la cola, totalmente rezagados con el tema de la vacunación, producto de todos esos factores que afectan principalmente los aspectos que más nos interesan, que son la educación y la salud. Bien, en medio de esto retomamos el modelo del buen vivir, del Abya Yala, que no es el vivir bien, no es el modelo del bienestar.
que hay que crear. No se trata del modelo mercantilista del bienestar, donde se plantea que el bienestar se consigue entre más cantidad de bienes y servicios se tengan. ¿No? El modelo del buen vivir es una perspectiva más bien de armonización de la vida, y armonización con el ambiente, con la ecología, con la tierra, con los recursos no, con recursos medioambientales. Entonces, estos factores macrosociales pues también son importantes dentro de la concepción del modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. En medio de estas condiciones macrosociales, entonces nos preguntamos, ¿la orientación para qué? ¿Orientación para qué en el siglo XXI? Paralelamente a toda esta investigación, hay una investigación aún en curso que es la del rol y sentido de la orientación educativa. ¿Qué sentido tiene la orientación educativa en este momento? Esta investigación la hemos venido adelantando con los colegas Andrea Mora, Carlos Borja y Shirley Osorio, y tenemos una publicación en ese sentido enfocada a dos aspectos: el aspecto del empoderamiento del orientador y el posicionamiento del orientador, que de alguna forma están relacionadas con esta temática de la construcción del modelo latinoamericano. En números anteriores de la revista latinoamericana hemos hablado de esto, de que definitivamente si el orientador no se empodera y no se posiciona adecuadamente, pues ningún modelo va a ser funcional. Vamos a seguir trabajando desde una orientación muy funcionalista, una orientación instrumental y una orientación poco trascendental. Bien, en 2017 en Buenos Aires, Max Foto aportó el concepto de orientación para la vida. ¿Orientar para qué? Pues orientar para la vida, cosa que parece en este momento muy obvia, pero que no era tan obvia en ese momento, porque los orientadores nos dedicamos a hacer muchísimas cosas, pero no habíamos encontrado un foco central para nuestro trabajo. Entonces, hablamos de que la orientación definitivamente tiene que ser orientación para la vida, pero la vida tiene varias dimensiones, entonces empezamos a organizar la información y las líneas de trabajo en esos tres grandes ejes. Orientación para la vida en comunidad, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo en que el orientador debe trabajar para la vida en comunidad. También con José Navarro discutíamos un poco eso en México, el tema del trabajo social queda excluido, y se dice, no, el trabajo social es un tema aparte de que no tiene nada que ver con la orientación, eso lo hacen los trabajadores sociales, y se descarta como un trabajo de orientación. Aquí lo retomamos, pero desde el eje de orientación para la vida en comunidad, en la búsqueda de la conciencia social. Orientación para la vida en comunidad, pues comunidad entendida como pareja, entendida como familia y entendida como este grupo social más cercano al que le tenemos que dar sentido. O sea, ¿qué sentido tiene trabajar en equipo, trabajar en grupo, trabajar en comunidades productivas? Otro eje de la orientación derivado de ese planteamiento de orientación para la vida es la orientación para la vida académica y laboral. Recordemos que los orígenes de la orientación en América, nuevamente citando a Parsons, a comienzos del siglo XX, fue una orientación definitivamente centrada en la carrera. Es lo que en los modelos de Counseling and Guidance de Estados Unidos, recientemente hablamos con Alberto Puertas, un orientador peruano que viene radicado en Estados Unidos hace 35 años, nos decía, la orientación, la esencia de la orientación en Estados Unidos, Counseling and Guidance, es lo que se llama orientación para la carrera. Aquí en América del Sur se trabajó mucho tiempo sobre el tema de la orientación para el estudio, hábitos, técnicas y métodos de estudio, un método pedagógico que circuló muchísimo en los años 80 y 90 y pues consideramos que sigue siendo relevante, pero con un enfoque un poco diferente. La tercera área sería la orientación para la vida intrapersonal. Históricamente la orientación ha venido empezando por aquí, desde lo individual, desde lo interpersonal. Nosotros decimos empezar desde lo comunitario, dándole más relevancia a lo comunitario y tratar de ir de lo general a lo particular, que es esto, las relaciones microsociales. Eso sigue siendo 3 capítulos grandes en donde podemos catalogar o clasificar la orientación para la vida. Entonces, volvemos a decir, gracias a que Marx retoma de los proyectos sudafricanos ese concepto de orientación para la vida,
Entonces empezamos a hablar que la vida tiene por lo menos unos 3 grandes capítulos que podemos trabajar en la orientación. La vida en comunidad, la vida académica y la vida microsocial de las relaciones interpersonales. Bueno, preguntas que no nos habíamos hecho, preguntas más de carácter filosófico, tienen que ver con eso. Si estamos hablando de orientación transicional para el sentido ético de la vida, pues un tema innegable que tenemos que discutir es qué es la vida. Desde también estos enfoques filosóficos encontramos 2 grandes posiciones. Hay 2 formas de vivir la vida. Una es pensar que es un milagro, es decir, un hecho trascendental. O una forma es pensar que nada es un milagro y la otra es considerar que todo es un milagro, que todo es algo trascendental, que la vida es algo sorprendente, que la vida vale la pena ser vivida. Obviamente la posición que asumimos en Relapro y en este modelo latinoamericano es que la vida vale la pena ser vivida y que todo es un milagro. Por eso surge el postulado cero que hemos revisado muchísimas veces y que ha cambiado, inclusive muy recientemente tenemos un planteamiento mucho más específico que dice que la vida es el espacio transicional por excelencia, constituido por múltiples ámbitos de aprendizaje sobre los que puede ser, sobre los que, perdón, la vida es el espacio transicional por excelencia constituido por múltiples ámbitos de aprendizaje social que puede ser construida conceptualmente como fenómeno trascendental, sublimable con sentido ético. Esta definición nos ha costado bastantes años y retoma algunas cosas. La vida es el espacio transicional y cuando estamos hablando de espacio transicional nos referimos directamente a Winnicott. Cuando habla de espacio transicional, evento transicional, objeto transicional. Ese es un concepto inclusive muy psicoanalítico, muy usado en la teoría psicoanalítica, pero que nosotros aquí aplicamos más desde el construccionismo social. Por eso decimos que la vida es el espacio transicional por excelencia constituido por múltiples ámbitos de aprendizaje. Aquí también enfatizamos mucho en este tema de los ámbitos de aprendizaje social, el aprendizaje social, que puede ser construida conceptualmente como fenómeno eh, trascendental, sublimable con sentido ético. Aquí antes de dar la palabra a Diana, decimos trascendental, sublimable. O sea, no es, la vida no es sublime como la hemos visto inicialmente, sino que puede ser visto de una perspectiva sublime, puede ser sublimable y que definitivamente debe tener un sentido ético. Diana. Acá es importante destacar que este concepto que se ha construido desde Relapro trasciende, digamos, como una concepción religiosa, ¿no? Tiene como todos estos elementos que has mencionado y vincula, digamos, el ser humano desde la perspectiva como eje central de la intervención del orientador, ¿no? En diferentes espacios, en diferentes escenarios. Y como lo mencionabas, es enfatizar en ese espacio transicional, reconociendo que uno de los mayores espacios de intervención del orientador escolar en las últimas décadas ha sido el educativo. Y hablamos como de esas transiciones de la vida, como de esas trayectorias de vida también, pero también esas transiciones que marcan un cambio de una etapa a otra, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, es importante reconocer la educabilidad como un fenómeno que va desde nuestros primeros años de vida hasta que dejamos como de existir en este plano material. Muy bien, como lo menciona Diana, cuando se habla de lo transicional, hablamos no solamente de las transiciones académicas, sino de las transiciones sociales. Mencionamos mucho el ejemplo típico de la transición entre ser niña y ser mujer, que está muy marcado por la menarquia, por un proceso biofisiológico o biopsicológico. Pero también, y enfatizamos en el modelo latinoamericano, no en las transiciones sociales, sino en las transiciones académicas que vamos a ver más adelante. También es importante que Diana hace el acento sobre el tema de lo religioso. Habemos en principio construir ese postulado sobre el tema de que la vida es sagrada. Sí, o sea, podemos entender dentro de ese postulado que la vida es sagrada, pero no es lo que estamos sosteniendo en este momento. Estamos sosteniendo
más bien que la vida es trascendental y que puede ser sublimable, porque algunas personas pueden no entenderlo de esa manera, pueden entenderlo no de una manera sublime, no de una manera trascendental, sino como un fenómeno ordinario, vulgar, corriente, que cabría también dentro de esta posición, que es sublimable. Lo que nosotros buscamos en el modelo es que los orientados, la comunidad educativa, pueda comprender la vida como un fenómeno trascendental, sublimable y con sentido ético. Esto es, en términos generales, que esperamos quede claro con esta nueva redacción del planteamiento. Bien, hablamos del sentido ético. Bien, entonces aquí ya retomamos el modelo del Abya Yala, el modelo del buen vivir en lo ético. La ética amerindia, según los autores que hemos consultado, eh, se divide en esos tres grandes apartes. El tema de no mentir, no robar y no estar ocioso. Eso es, en la práctica, la ética amerindia, la ética tradicional, que sigue siendo válida. Y si la aplicáramos al tema de la corrupción política, pues tiene todo que ver, tiene toda la relevancia del mundo. No mentir, no robar, no estar ocioso. No mentir, no robar. Si se aplicara esos principios de no mentir y no robar, pues obviamente no tendríamos el tema de la corrupción política, no tendríamos el tema de la corrupción, no tendríamos incluso el tema de condiciones de vida bastante precarias que tenemos que vivir gracias a que los ladrones de cuello blanco se roban este presupuesto que es de todos, que es común. El tema de lo ético, eh, Silvia me hablaba un poco del tema de lo ético y lo moral. Y, perdón, a mí me parece interesante también tener en cuenta que no solamente no robar, no mentir o no estar ocioso tiene que ver, o sea, con afectaciones hacia las personas que viven en este mundo, pero tiene que ver con una reflexión en relación a la intención y al contexto de esas actuaciones en relación a la conciencia social. Si creemos que vamos a actuar para sí mismos, no hay conciencia social. Ya lo decía Aristóteles en algún momento, que tenía que ver con las virtudes humanas, esta conciencia social, que apunta fundamentalmente hacia el bien común. La conciencia social entonces es bien común. Lo que le hace bien al otro me hace bien a mí y fundamentalmente a la comunidad. Creo que se entiende de esta manera ese postulado. Sí, perfectamente. Justamente retomamos estos conceptos más adelante en el tema de lo ético y producimos el postulado número 1, la ética civil. Es necesario construir conciencia social, o construir conciencia social implica convivir en comunidades que construyan y compartir su ética civil. Este concepto de la dimensión del estar la tomamos directamente de varios autores españoles, Sabater, Adela Cortina, eh, inclusive también de Maturana, de Chile. Estamos en este proceso de discusión. Pero en principio planteamos y nos acogemos a este principio de la cortina. En el nivel global se hace cada vez más evidente la necesidad de una ética universal que oriente moralmente los procesos económicos, tecnológicos y políticos en el sentido de un auténtico progreso y desarrollo social. Tenemos una discusión pendiente con el artículo del profesor Roger Sultana de Isla de Malta, quien habla de la dialéctica entre universalismos y localismo. Bien, venimos de lo global a lo particular. Creo que en este caso, esto de lo global, la ética universal es totalmente conciliable con el tema de las éticas amerindias, no robar, no mentir, no estar ocioso, pero pues necesitamos una discusión más adelantada o más desarrollada frente a este tema de qué entendemos por lo ético y lo moral en el modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Bien, terminamos con ese postulado 1 para hacer esta primera pausa y cerraríamos con el comentario de Diana. Bueno, primero el comentario de Diana y luego entraríamos en el receso con este postulado número 1. Diana.
Precisamente con ese panorama global que tú presentabas hace un rato, ¿sí? De los fenómenos de corrupción, la parte económica, la impunidad y demás, se hace más que necesario esa ética universal, ¿no? Todo lo que hemos experimentado como humanidad en el último año frente al tema de la pandemia del COVID-19 ha sido, digamos, como una perspectiva de recordarnos de que lo único constante es el cambio, ¿no? Y en esa perspectiva también nosotros como orientadores estamos inmersos, ¿no? En esa necesidad de establecer, digamos, un modelo que nos una, que nos acoja como colectivo, y también pensar que dentro de esa ética universal entra como la conflictuación precisamente de esos dos modelos que tú mencionabas, el modelo capitalista y el modelo socialista, que han sido los que han imperado en las últimas décadas y vemos hoy la crisis que se evidencia, digamos, de alguna manera más visible en nuestros contextos latinoamericanos y caribeños, ¿no? No es que la situación antes fuera diferente. Pienso que la pandemia nos ha hecho ser un poco conscientes de ella y la pandemia ha permitido que la visibilicemos más. No es que no estaba ahí, siempre había estado, pero digamos que ese fenómeno de la pandemia nos ha llevado a eso, a ser un poco más conscientes como colectivo, a hacer más visibles esas brechas, por ejemplo, entre la educación pública y la educación privada, para poner un solo ejemplo, pero que también nos han llevado a pensar y a cuestionarnos frente a lo que son modelos alternativos económicos, como tú ya lo mencionabas, del caso de África, del caso de las compañeras que han venido trabajando desde Venezuela y Colombia, pero también nos lleva a nosotros como gremio a pensarnos en el tema de la solidaridad, ¿no? De la solidaridad y en el tema de las acciones colectivas, de las acciones comunitarias, no solamente del orientador para la población con la que él trabaja, sino de nosotros mismos como orientadores, como gremio. Muy bien. Bien, por cuestión de break que necesitamos hacer, vamos a cerrar con esa parte que dice postulado 1 de la proactividad en la construcción del arte. Si tomamos literalmente a Soren Kierkegaard, cuando dice la vida solamente puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Entonces, esto para mencionar que en este modelo de orientación transicional para el sentido de la vida, efectivamente, nuestra posición es proactiva, es hacia la vida y es hacia adelante y es hacia el futuro, sin desconocer para nada el pasado, pero impulsando impulsándonos hacia el futuro. Bien, en el siguiente corte vamos a hablar del postulado 2, orientación transicional, bueno, el concepto que ya hemos mencionado, pero que vamos a profundizar en el siguiente corte. Postulado número 2, orientación transicional. La construcción de sentido de vida implica procesos transicionales, tanto en la vida social como en la vida académica. Entonces, nos vemos en este nuevo espacio entre unos momentos.